Compuestos aromáticos. Este término se usa para referirse a los compuestos relacionados con el benceno. A su vez son nombrados mediante la nomenclatura establecida por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada y UPAC. Aquí hay algunos ejemplos de estos compuestos como el benceno y el tolueno. Se obtienen principalmente del carbón y el petróleo. De este primero se obtienen al calentarlo hasta 1000 grados centígrados y al convertirse en alquitrán de hulla se le procesa para obtener los compuestos del benceno y sus derivados. Esto se explicará más adelante. Propiedades del benceno. Antes de conocer las propiedades debemos saber qué es el benceno. Es un hidrocarburo cíclico poliinsaturado. Esto quiere decir que se forma por enlaces simples o enlaces dobles. Su fórmula molecular es C6H6. Se presenta en forma de un anillo o de un hexágono. Se le conoce como aromático porque posee un olor muy peculiar. Es un líquido incoloro de aroma dulce y sabor amargo. Es muy volátil, es decir, que se evapora rápidamente en el aire y es muy poco soluble en el agua. Asimismo, es sumamente inflamable y se forma en procesos naturales como en actividades humanas. La estructura química del benceno se suele representar como un hexágono con 3 dobles enlaces presentes en su molécula, que pueden ir alternándose entre los carbonos. Estos 3 dobles enlaces se deben a Friedrich Kekulé, quien además fue el primero en descubrir la estructura anular de dicho compuesto. El químico que aisló el benceno fue Faraday, quien lo aisló del gas de hulla, como anteriormente habíamos dicho que se obtenía. Los dobles enlaces, como están alternados en la molécula, le dan esa capacidad de poder establecer enlaces fácilmente con los carbonos y con carbonos e hidrógenos. Aquí hay una representación del benceno como un hexágono con sus dobles enlaces alternados. Sus propiedades físicas son un líquido incoloro, es menos denso que el agua, tiene un punto de ebullición relativamente bajo, lo que lo hace altamente inflamable, un punto de fusión que es un poco alto para los demás compuestos, es insoluble en agua, pero es altamente soluble en solventes orgánicos como el etano y los éteres. Además, se disuelve fácilmente en grasas, resinas, azufre y fósforo. Es altamente inflamable y altamente tóxico. Es el más volátil de los hidrocarburos, es decir, que en una exposición prolongada al aire se evapora. Las propiedades químicas. Se comporta como un compuesto de carácter saturado, es decir, como si su estructura cíclica no admitiera la presencia de otros compuestos. No se decolora, no decolora el agua de bromo, no decolora el permanganato de potasio, que es una prueba realizada para medir la saturación de los compuestos. Puede manifestarse también en estado insaturado y en algunos casos, en vez de llevar una reacción de sustitución de alguno de sus partes, se le añade un grupo funcional para formar un nuevo compuesto. En este compuesto prevalecen las reacciones de sustitución antes que las de adición. Como se puede ver en la imagen, se representa una reacción electrofílica en la que se le añade un electrón, un compuesto cargado, para posteriormente formar un derivado del benceno más un ion. Aromaticidad. Regla de Högel. Mediante cálculos teóricos, Högel indica que una molécula es aromática si tiene 4N más 2 electrones deslocalizados y antiaromática si tiene 4N electrones deslocalizados.
Anulenos. Los anulenos son hidrocarburos monocíclicos. Su nombre se designa según el número de átomos que contienen, seguido del término anuleno. Pueden ser aromáticos o antiaromáticos como lo observamos. Como observamos, hay ciclos que aunque cumplen la regla de Höckel, no son aromáticos. Al no ser planos, los orbitales no se superponen eficazmente como observamos en la diapositiva. A continuación vemos los iones aromáticos. Estos cumplen la regla de Höckel pero dentro de un ciclo. Existen 5 tipos de relaciones en el anillo bencénico: halogenación, nitración, sulfonación, alquilación y acilación. Halogenación consiste en la sustitución de uno o más átomos de un hidrógeno por uno o más átomos de un halógeno. Nitración es una reacción debido a la sustitución de radicales del ciclo por un grupo nitro. Este radical ataca al alcano produciendo una reacción. Procedimiento en el que se sustituye el núcleo de benceno y se introduce un grupo sulfónico a un átomo de carbono o hidrógeno en algunos casos. Alquilación de Friedel-Crafts. Se introduce un grupo alquilo para que así se pueda enlazar a otro grupo de átomos o a un solo átomo. Acilación de Friedel-Crafts. Se introducen uno o más grupos acilo en el compuesto orgánico. Aquí podemos observar una adición de hidrógeno al anillo bencénico, dando como resultado un ciclo hexano. Podemos observar una adición de halógenos al anillo bencénico, dando como resultado un hexacloruro de benceno. Un anillo aromático imparte estabilidad adicional al átomo de carbono más cerca de sus cadenas laterales. El anillo aromático y un átomo de carbono de una cadena lateral pueden sobrevivir a una oxidación vigorosa con permanganato para formar una sal de ácido benzoico. Esta reacción es útil para preparar derivados de ácido benzoico si los demás grupos funcionales del anillo aromático son resistentes a la oxidación. La ozonólisis es la reacción de un alqueno con una molécula de ozono, donde una molécula de ozono se liga a los carbonos de un doble enlace carbono-carbono para dar lugar a un monosónido u ozónido primario. Este es muy inestable y se escinde en dos moléculas que reaccionan entre sí para dar un ozónido secundario. El ozónido, de carácter explosivo, se trata en general alrededor de -80 °C y se separa en dos cetonas o aldehídos sin ninguno de los sustituyentes iniciales de la aeleofina y un átomo de oxígeno. Las reacciones pueden ser de reducción con catalizadores de tipo hidrógeno o platino o de oxidación con peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Las principales fuentes de obtención de hidrocarburos aromáticos son el alquitrán de la hulla y el petróleo. Cuando se calienta la hulla, en ausencia de aire, se descompone dando tres productos principales que son gas de coquería, alquitrán de hulla y el coque. El gas de coquerías está constituido fundamentalmente por metano en un 32% e hidrógeno en un 52%. Se purifica haciéndole pasar a través de unas columnas y luego se utiliza como combustible doméstico e industrial. El coque, que es carbono casi puro, se emplea en la reducción del mineral de hierro en los altos hornos. El alquitrán de hulla se somete en un proceso de destilación fraccionada
y a procesos de separación química con el fin de recuperar los constituyentes aromáticos y heterocíclicos que contiene. De esta manera y en diferentes intervalos de destilación se pueden obtener en una primera fracción de la que se extrae por destilación fraccionada la mezcla BTX de benceno, tolueno y xileno, así como etilbenceno. La otra fuente fundamental de aromáticos es la que concierne al petróleo. El propio petróleo en cada yacimiento contiene hidrocarburos aromáticos en cantidades variables, y aunque en algunos yacimientos puede que sea pues, bastante poco, en otros es muy considerable. La primera síntesis del benceno fue realizada por Berthelot en 1868, el cual lo obtuvo haciendo pasar acetileno a través de un tubo de porcelana calentado al rojo. Una importante síntesis de laboratorio para obtener anillos aromáticos es la deshidrogenización de derivados del ciclohexano, empleando como catalizadores el azufre, el selenio y el plomo. El LUR cuenta con un sintetizador de benceno comercial. Este permite obtener altos rendimientos, eliminando completamente el radón y permitiendo que las muestras sean analizadas inmediatamente después de la síntesis. El proceso cuenta con 4 etapas. El primero es oxidación o combustión, donde el carbono se une al oxígeno formando el dióxido de carbono. Luego viene la formación del carburo de litio. La tercera etapa es la hidrólisis, donde se forma el acetileno. Y la etapa final es la formación del benceno. La destilación fraccionada de alquitrán de hulla produce distintos tipos de compuestos aromáticos. Se podría decir que a una temperatura sobre los 150 centígrados se producen fracciones de benceno, tolueno, xileno y etilbenceno. De 150 a 200 encontramos los fenoles y la piridina. De 200 a 250 el naftaleno y de 250 a 300 el fenantreno y el antranceno. Y de ahí para adelante encontramos los residuos. El benceno se utiliza como constituyente de combustibles para motores, también para disolventes de grasas, aceites, pinturas, entre otras cosas. Se utiliza también como intermediario químico. Puede utilizarse también en la manufactura de detergentes, explosivos, productos farmacéuticos y para fabricar ciclohexano. El ciclohexano es la materia prima más importante para producir el nylon. El tolueno puede ser usado como disolvente de aceites, resinas, cauchos naturales, pegantes y también es usado para diluir tintas de fotograbado, también como materia prima del benceno. Los silenos mezclados se utilizan dentro de la industria de las pinturas, de los insecticidas y también en fabricación de productos tales como el thinner. El alquibenceno se usa en la industria de todo tipo de detergentes. Con él se elaboran plaguicidas, ácidos sulfónicos y también es usado en la industria de curtientes. El fenol se usa mayormente como desinfectante y el DDT, diclodifenil tricloretano, funciona como insecticida, al igual que la naftalina, que es la espantapolillas en la ropa. La anilina funciona como colorante, igual que el ácido pícrico, que también funciona como bactericida y explosivo. Y la nitrobenceno es lo que encontramos comúnmente dentro de las llamadas lámparas de lava, aquel líquido que va cambiando de forma.